Ya chicos, siguiendo con la tercera unidad del ramo de materias primas, lo que vamos a ver a continuación es una clasificación de la cocina chilena, ¿ya? Vamos a tratar de ordenar todo lo que existe en cocina chilena, lo vamos a ir viendo en detalle en el transcurso de la semana que viene. Pero lo primero que vamos a entender y que ya hemos visto es que, ¿no es cierto?, de que todo esto parte, ¿no es cierto?, en América, con las civilizaciones azteca y inca. Aquí llega la llegada de los españoles, ¿no es cierto?, y la posterior desarrollo de Chile como país, ¿no es cierto?, primero como colonia del virreinato del Perú y después como un país propiamente tal desde 1810. Ahora, Chile principalmente se divide en cinco tipos de cocina chilena, ¿ya? La primera, que ya hemos visto un poco, es la cocina de los pueblos prehispánicos, es decir, la cocina precolombina, la cocina previa a la llegada de los españoles, ¿no es cierto? Y que se divide, como ya lo habíamos visto, en los pueblos del norte grande, es decir, todo lo que está entre Arica y Antofagasta. Después tenemos el norte chico, la zona que está entre Copiapó y La Serena. Después tenemos la zona central, que es lo que está entre Santiago, ¿no es cierto?, y Temuco. Después tenemos la zona sur, ¿ya? Que es la parte desde Temuco hasta Puerto Montt. Y después tenemos la zona austral, finalmente, que es la parte que abarca la Patagonia, ¿no es cierto?, Coyhaique, Punta Arenas, etcétera, ¿ya? Entonces, la primera cocina que tenemos entonces es la cocina de los pueblos prehispánicos, pueblos que ya hemos visto, ¿no es cierto?, y que se subdivide según su localización geográfica, ¿ya? Después tenemos la cocina según el emplazamiento de la población, ¿ya? ¿Eso qué es lo que quiere decir? Según dónde la población está ubicada, ¿ya? Entonces aquí tenemos dos tipos de cocina. Tenemos la cocina rural, ¿no es cierto?, y la cocina urbana. La cocina rural hace referencia a la que está fuera de la ciudad y la cocina urbana a la que está dentro de la ciudad, ¿ya? Dentro de la cocina rural va a depender de la parte de Chile en donde estemos el tipo de cocina rural que exista, ¿ya? Pero en general tenemos tres tipos. Tenemos la campesina, la minera y la arriera, ¿ya? La campesina es la que podemos encontrar en una zona como Chillán, ¿no es cierto?, como Talca, como Los Ángeles, como toda la parte centro-sur del país, ¿no es cierto?, que es la cocina de campo, la cocina que podemos encontrar, ¿no es cierto?, en la gente que vive en sus parcelas, en sus chacras, o en los mismos fundos, quizás la gente que trabaja ahí, ¿no es cierto? Esta cocina reponedora, fuerte, donde tenemos la presencia de las cazuelas, de los porotos granados, del charquicán, ¿no es cierto? Después tenemos la cocina minera, que es propia de la zona norte, ¿no es cierto? Porque ustedes cuando salen de una ciudad en el norte de Chile, lo que encuentran es desierto. Entonces, en los asentamientos rurales generalmente están dedicados a la minería y asimismo, como es un trabajo esforzado, ¿no es cierto?, como el trabajo campesino, también abundan, ¿no es cierto?, los platos grandes y contundentes. Y la cocina arriera es la que podemos encontrar tanto en la cordillera como en la parte patagónica del país, ¿no es cierto?, que es la cocina representativa de la gente que vive en estas zonas agrestes, ¿no es cierto?, cordillerana, o en la parte de los campos de la Patagonia, porque también son zonas agrestes, no aptas para la agricultura, sino que más bien estamos hablando de caza, recolección y ese tipo de cosas. En la cocina urbana, ¿no es cierto?, lo que encontramos es, a diferencia de la rural, encontramos la familiar casera, que es la cocina que podemos encontrar en nuestras casas, y es la cocina que encontramos en las picadas, en los pequeños restaurantes, ¿no es cierto?, en los de colación,
donde yo puedo ir a comer comida, ¿no es cierto?, no muy distinta de la que preparan en mi hogar. Tenemos la cocina de mantel largo o protocolar, y aquí ya estamos hablando de los restaurantes, ¿no es cierto?, donde hay un servicio más protocolar, valga la redundancia, más elegante, por poner otra palabra, donde hay una serie de normas a seguir, códigos de vestimenta, ¿ya? Después tenemos la comercial callejera, que es la cocina, ¿no es cierto?, que yo puedo encontrar en una fuente de soda, en un food truck, en un kiosco. Aquí estamos hablando de sándwich, estamos hablando de completos, ¿no es cierto? Estamos hablando de comida del paso. También podemos referirnos aquí actualmente a lo que es, ¿no es cierto?, estas máquinas expendedoras de ciertos tipos de alimentos. Aquí en Chillán no sé si he visto, aquí están las expendedoras de golosinas, ¿no es cierto?, o las máquinas de café, esas que están en los pasillos de la U, pero por ejemplo hay algunas que pueden servir sopa, hay algunas que sirven, por ejemplo, tallarines, hay algunas que sirven pizza. En Santiago, en el metro, hay unas que entregan pizza, eh, y así indistintamente. Y finalmente la conventual, que hace referencia a la cocina que podemos encontrar en los conventos. Y ustedes dirán, ¿pero qué tipo de cocina es esa? Generalmente, típicamente aquí en Chile, estamos hablando así de la dulcería de las monjas, ¿no es cierto? Toda esa dulcería que podemos encontrar en la quinta región o en la sexta región, son dulcerías que provienen de las monjas, es decir, toda esa venta de chilenitos, de los cachitos, de los empolvados, ¿no es cierto? Acá en Chillán, las mismas sustancias de Chillán, que eran muy famosas antiguamente, también provenían de los conventos, es decir, preparado por las monjitas. El tercer tipo de cocina que podemos encontrar en Chile es la cocina marítima, ¿ya? Y tenemos de dos tipos. Tenemos la del litoral. La del litoral hace referencia a la que podemos encontrar en el litoral chileno desde Arica hasta Punta Arenas, ¿no es cierto? Y la insular, que es la que hace referencia a la que encontramos en las islas que hay en Chile, ¿ya? En la insular podemos encontrar las islas principalmente de Chiloé, Isla de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández, cada una con su gastronomía propia y desarrollada según los productos que ellos tienen en cada una de sus islas. En la del litoral la dividimos también en norte, centro y sur, ¿ya? Y en la zona norte, que hablamos principalmente de Arica hasta La Serena, en la zona centro, donde hablamos desde Viña del Mar, Valparaíso hasta Concepción, y en la zona sur, donde hablamos de Valdivia hasta Punta Arenas aproximadamente, ¿ya? Por las zonas de donde se encuentra, ¿no es cierto?, esta parte del litoral, hay diferenciación de productos a encontrar, principalmente porque la variación de temperaturas en el agua es distinta. La temperatura del agua en el norte es más cálida, la temperatura aquí en la zona centro es un poco más fría, y en la zona austral obviamente es mucho más fría. Y esas temperaturas del agua hacen de que la biodiversidad de productos, ¿no es cierto?, de peces, crustáceos, moluscos que yo pueda encontrar en estas partes del mar marítimo de Chile sean distintas, ¿ya? Después tenemos la cocina con influencias extranjeras, ¿ya? En la cocina de influencias extranjeras tenemos primeramente a los conquistadores, que fueron obviamente los españoles, que llegaron, ¿no es cierto?, con toda su gastronomía. Pero posterior a los españoles, sufrimos nuevas migraciones a través del tiempo como país, así como la que estamos sufriendo ahora, pero todavía no se ve tan afectada nuestra gastronomía en el sentido de una absorción de tipos de preparación, que es lo que tenemos con las grandes migraciones de colombianos, venezolanos y haitianos que hemos tenido en los últimos años. Pero nosotros vamos a ver las históricas, ¿ya?
Y en las históricas tenemos los alemanes, que llegaron a la zona sur, ¿no es cierto?, de Chile, en dos tandas, una a principios del siglo XX y una a principios del siglo XIX. Los franceses, que llegaron principalmente a la zona de la quinta región. Los italianos, que llegaron tanto a la quinta región como a la novena región. De hecho, en la novena región hay un pueblo que se llama Capitán Pastene, que prácticamente todas las familias son de origen italiano, mezclado ahí con mapuche un poco. Y finalmente, nuevas migraciones españolas que llegaron a posterior. Yo quiero que anoten ahí o que guarden en su memoria también otras dos, que la primera hace referencia a los pueblos de origen árabe, principalmente palestinos, que llegaron a Chile, perdón, a la zona centro de Chile, y también a los pueblos de la península de los Balcanes, que está al sur de Europa, donde llegaron muchos inmigrantes desde Yugoslavia, Croacia, tanto a la zona de Arica y Iquique como a la zona de Punta Arenas. ¿Ya? Es muy fácil de identificar las familias que provienen de esas migraciones, porque generalmente todos sus apellidos terminan en Ich: Dekovic, Marinovic, Milosevic, ¿ya?, como el gran jugador de la Católica. Y la última es la cocina según productos, y ahí tenemos productos endémicos, productos naturales y autóctonos, productos introducidos y productos de desarrollo comercial. ¿Ya? Vamos a ir analizando de a poco cada una de ellas. Hoy día vamos a trabajar con otras más. Como ya vamos en el minuto 12 y quiero cambiar de diapo, voy a parar la grabación y vamos a seguir en un momento más. ¿Ya?